Ok, vamos con la estructura del átomo. La clase pasada trabajamos con la teoría atómica que me explicaba las experiencias o los experimentos que dieron pie para establecer la estructura atómica actual. Allí trabajamos con todo lo que eran los modelos atómicos, desde el primer modelo atómico hasta el modelo atómico actual, Entonces todas esas experiencias fueron las que dieron el origen a esa estructura del átomo que vamos a conocer hoy. Entonces, en primer lugar, el nombre de átomo, ¿de dónde viene? Este nombre de átomo fue establecido en primer lugar por Leucipo y Demócrito, que fueron quienes crearon la escuela de los atomistas. Y ellos planteaban que el átomo era una partícula indivisible, impenetrable. Entonces, ellos le dieron ese nombre de átomo. Ellos señalaban que la materia es una concentración de partículas a la que denominaron átomos. Pero posterior a esto también surgieron numerosas teorías hasta que se estableció la definición actual del átomo, que viene del griego a, que significa sin, tomo, que significa división. Leucipo y Demócrito le dieron ese nombre a partir de esto, a, que significa sin, y tomo, que significa división. La definición actual es que el átomo es la porción más pequeña en que se puede dividir un elemento químico. Es la porción más pequeña en que se puede dividir un elemento químico, manteniendo sus propiedades. Un elemento yo lo divido en porciones más pequeñas y estas van a permanecer con sus propiedades, van a mantener sus propiedades. También es conocido como un sistema energético en equilibrio. El átomo es un sistema energético en equilibrio. Recordemos que el átomo tiene un núcleo y alrededor se encuentran girando los electrones, quienes van a producir la energía cinética. Entonces, por eso se le dice que es un sistema energético en equilibrio. Aquí tenemos a Leucipo y Demócrito, que fueron quienes dieron esa primera definición de átomo, que decían que era una concentración de partículas, que la materia era una concentración de partículas, a las cuales denominó átomo. Y tenemos la estructura actual, el modelo atómico actual, formada por el electrón, los protones y los neutrones. Los electrones con carga negativa, los protones con carga positiva y los neutrones que no tienen carga. Los átomos, el átomo en el centro, en el núcleo, va a tener a los neutrones y a los protones. Y el electrón va a estar girando alrededor. Vamos ahora con la división del átomo. Vamos ahora con la división del átomo. ¿Cómo está estructurado ese átomo? Él está estructurado en una zona externa y una zona interna. En la zona externa nos vamos a encontrar con los electrones que se encuentran en la periferia, es decir, se encuentran orbitando alrededor de ese núcleo. A ver si recuerdan del tema pasado, ¿quién fue que dio ese nombre de los electrones? ¿Quién realizó un estudio donde se determinó la existencia de los electrones? ¿Quién fue? Un científico, ajá, pero ¿qué científico? Thomson, muy bien, fue Thomson quien determinó que existían los electrones y el nombre se lo colocó a sugerencia de Stone. Luego tenemos una zona interna que está conformada por el núcleo y en ese núcleo nos vamos a encontrar con los protones y los neutrones. Tenemos la zona externa con los electrones y la zona interna con los protones y los neutrones. Entonces, en el núcleo, que es la zona interna, van a estar los protones con los neutrones y en la zona externa van a estar orbitando los electrones. Al núcleo le dio el nombre, ¿quién? Por aquí me lo dicen. ¿Quién le dio el nombre al núcleo?
Rutherford. Rutherford fue quien me determinó el núcleo atómico. Entonces, si hablamos de la zona interna, los protones me van a constituir el número atómico. Y esto va a estar representado por la letra Z. Los protones me determinan el número atómico. Y está determinado con la letra Z. Yo quiero saber cuál es el número atómico. Al saber el número atómico, sé la cantidad de protones que tiene ese átomo. Los neutrones determinan el número de masa y está representado con la letra A mayúscula. Si quiero saber el número de masa, debo conocer la cantidad de neutrones. Continuamos ahora con lo que es el número atómico y el número de masa. El número atómico, ya les dije que está representado con la letra Z, me indica el número de protones que tiene un átomo. Entonces, Z es igual a P. Z es igual a P positivo. Protones se representa con una P minúscula y un símbolo positivo arriba. Z es igual a P. Pero si el átomo es neutro, el número de protones y el número de electrones va a ser el mismo y también me van a indicar mi número atómico. ¿Cómo saben ustedes cuando un átomo es neutro? Recordemos que tenemos aniones y tenemos cationes. Los aniones tienen un signo negativo arriba, son las cargas negativas, y los cationes tienen un signo positivo. Si me aparece un elemento sin ningún tipo de carga, no tiene ni el positivo ni el negativo, entonces estamos hablando de un átomo neutro. Entonces, cuando me hable de un átomo neutro, mi número atómico va a ser igual al número de protones y el número de electrones también me va a representar mi número atómico. Entonces, si por ejemplo yo les digo que quisiera saber el número atómico de un átomo neutro, si yo quisiera saber el número atómico de un átomo neutro que tiene 28 electrones, ¿cuál sería su número atómico? Yo quiero saber el número atómico de un átomo neutro que tiene 28 electrones. ¿Cuál sería su número atómico? 28. ¿Por qué? Porque si les estoy hablando de un átomo neutro, va a ser igual los protones, igual los electrones. Y los dos me van a determinar mi número atómico. Si yo les digo que un elemento tiene 50 protones, ¿cuánto es su número atómico? Si un elemento X tiene 50 protones, su número atómico sería entonces 50. Muy bien, sería 50. Entonces, que quede claro esto. El número atómico va a ser la cantidad de protones. Y si el átomo es neutro, que no tiene ningún tipo de carga, va a ser la cantidad de protones o la cantidad de electrones. En el ejercicio me puede mencionar cualquiera de los dos. Vamos ahora con lo que es el número de masa. El número de masa se representa con la letra A. El número de masa es la suma de protones y neutrones que hay en el núcleo. El número de masa es la suma de protones y neutrones que hay en el núcleo. Sería P más N. Y si yo quiero conocer los neutrones, por ejemplo, ¿qué hago? Yo despejo N de esa fórmula. Sería el número de masa menos la cantidad de protones. Entonces, si por ejemplo yo quiero saber el número de masa de un elemento que tiene 25 protones y 27 neutrones, ¿cuánto sería su número de masa? 25 protones y 27 neutrones. ¿Cuánto sería su número de masa? Sería 52. 52. Sería 52, muy bien. Protones más neutrones. Y si yo quiero conocer la cantidad de neutrones que hay en un elemento X, cuyo número de masa es 28 y tiene 17 protones, su número de masa es 28 y tiene 17 protones, sería el número de masa, que es 28, menos 17, que es el número de protones, sería 11. En total sería 11. Entonces lo que tienen que hacer es sustituir datos
en la fórmula. Tienen es que sustituir datos en esa fórmula. Continuamos. Antes de continuar, número atómico se representa con qué letra? Número atómico se representa con qué letra? Con Z. ¿Y número de masa? Con A. Muy bien. ¿Protones con qué letra? ¿Con qué letra se representa protones? Con la P y el positivo arriba. Neutrones con la N y el circulito de grados arriba. N minúscula. Vamos ahora con lo que es un elemento químico. Un elemento químico es un conjunto de átomos que tiene el mismo número atómico. Todos aquellos átomos que tengan el mismo número atómico me van a conformar lo que es un elemento químico. Esto fue propuesto por Jacob Berzelius mediante símbolos. Sí, Jacob Berzelius fue el que estableció los símbolos para cada elemento. Cada elemento químico está representado por un símbolo. Esos son los que aparecen en la tabla periódica. Todos los que aparecen en la tabla periódica son símbolos de esos elementos. Los elementos son un conjunto de átomos que tienen el mismo número atómico. Se agrupan para formarme un elemento de la tabla periódica. Tenemos aquí el nombre o nomenclatura. ¿De dónde viene ese nombre o nomenclatura que tiene cada elemento? Cuando se observa que hay átomos que tienen el mismo número atómico, los agrupamos en elementos. Pero todos estos que están en la tabla periódica, ¿de dónde salieron sus nombres? Su denominación es de acuerdo, puede ser a raíces griegas, raíces latinas, raíces romanas. Su nombre puede deberse al lugar donde fueron hallados, al nombre del sabio que los encontró, a las propiedades específicas de cada elemento, al nombre de un planeta o al nombre de un satélite. Entonces, a partir de ahora les voy a explicar de dónde surge el nombre, no de todos los elementos, pero sí les voy a mencionar bastantes elementos para que sepan de dónde viene su nombre. Por ejemplo, el cerio. El cerio es en honor al planeta enano Ceres, tiene un doble origen. En honor al planeta enano Ceres y también por el nombre de la diosa romana de la agricultura. Ese sería el cerio. El cerio, otra cosita que les tengo que mencionar, a partir de esta clase siempre van a usar la tabla periódica, siempre van a necesitar la tabla periódica. A partir de ahora siempre la van a usar. Tenemos el uranio, en honor al planeta Urano, también lleva el nombre del dios griego del cielo. Neptunio, en honor al planeta Neptuno, lleva el nombre del dios romano griego de los océanos. Tenemos el paladio, en honor al asteroide Palas, lleva el nombre de la diosa griega de la sabiduría, Palas Atenea. Plutonio, en honor al nombre del planeta enano Plutón, y lleva el nombre del dios griego de la muerte. Entonces, por ejemplo, estos de acá tienen un doble origen, su nombre. Vamos con otros que tengo por aquí. El cobalto. El cobalto viene del alemán cobalt, que significa duendes. Esto es debido a una superstición. ¿Qué decía esta superstición? Que los mineros de Sajonia, que es, o sea, el lugar donde fue descubierto este elemento, consideraban que este metal tenía menos valor que la plata y creían que cuando lo hallaban, un duende les había sustituido la plata por cobalto. Entonces de allí viene el nombre de cobalto. Ellos creían que como era de menor valor, entonces los duendes le cambiaban la plata por el cobalto. Disprosio viene del griego disprositos, significa difícil de alcanzar, y ese nombre es porque cuando descubren este elemento era muy complicado, era muy difícil aislarlo de otros elementos. Luego tenemos el criptón y lantano, que viene del griego criptos, oculto, y lantenein, que significa escondido.
porque ambos estaban enmascarados en minerales que los contenían y fue complicado aislarlos. Es decir, que estos dos se encontraban prácticamente dentro de otro elemento y tenían que aislarlos. Tenemos el neón, que viene del griego neos, nuevo, que le colocaron así simplemente porque era un nuevo elemento. Tenemos el sodio, viene del árabe suda, dolor de cabeza, ya que era anteriormente utilizado para aliviar esta afección. Tenemos el xenón, que viene del griego xenos, extraño, raro. Fue descubierto por los mismos investigadores del neón y el criptón, que hasta ese momento no se sabía mucha información sobre los mismos, por lo que les dieron esos nombres de que eran raros, de que eran extraños, de que eran nuevos, por eso les dieron esos nombres. Continuamos con otros nombres de los elementos. Tenemos el litio. El litio viene del griego lito. Si se fijan, la gran mayoría tiene raíces griegas. Viene del griego litos, que significa piedra, porque se descubrió en un mineral. También la gran mayoría tienen raíces griegas es por la época en que fueron descubiertos. Por la época en que fueron descubiertos, la mayoría fue en el periodo griego y por eso sus nombres casi todos tienen una raíz griega. Tenemos el boro, que viene de la raíz persa bura, que significa, o que es el nombre del mineral cuya composición es borato de sodio o sal de sodio. Tenemos el calcio, que proviene de cals o calcis, es una raíz latina, una raíz del latín. Viene por cal, que es óxido de calcio, lo usaban los romanos en sus morteros de construcción. ¿Dónde esta palabra cal, dónde la han escuchado ustedes anteriormente? ¿Dónde la escucharon anteriormente? ¿Durante qué periodo de la química? ¿Durante qué periodo de la química? Durante el flogisto, muy bien. En el flogisto ya me mencionaban esto, el cal. Vamos ahora con el carbono, viene del latín carbo, que significa carbón, en donde el carbono es el elemento mayoritario. El hierro, que viene del latín ferrum, hace referencia al elemento que ya se utilizaba en la antigüedad. Por eso es que hay personas que le dicen al hierro, le dicen fierro. No le dicen hierro, sino que le dicen fierro, porque también es aceptado porque viene del latín ferrum. Viene el molibdeno, que viene del griego molibdos, que significa plomo, debido a que antiguamente se pensaba que la molibdenita era un mineral. La molibdenita es un mineral que proviene del plomo, o sea, o que se creía que provenía del plomo, y por eso le pusieron molibdeno, porque creían que la molibdenita venía del plomo. Vamos con la plata, que viene del latín argentum. Por eso es que el símbolo de la plata es Ag. Su símbolo viene del latín. La plata, su símbolo en la tabla periódica es Ag, porque viene del latín argentum. Esto es porque los romanos utilizaban los lingotes de este metal, que eran planos y anchos, y de allí deriva el nombre. Luego tenemos plomo, plumbum nigrum, que significa plomo negro, viene de una raíz latín, por su forma corta de referirse a este metal que ya se utilizaba en la antigüedad. Todos estos que tienen raíces griegas ya eran utilizados antiguamente en el periodo, comenzaron a utilizarse en el periodo griego. Tenemos el potasio, que viene de poag-ache, que significa ceniza de puchero, que derivó en potasa, hidróxido de potasio. Proactinio. Proactinio viene de protos, que significa primero, actinos, que significa rayo de luz. Esto hace referencia al actinio, es decir, primero estaba el actinio, y luego apareció este elemento y por eso le pusieron proactinio, porque se dice que deriva del actinio, proactinio. Tenemos el samario del mineral samarskita,
que lleva el nombre del coronel ruso Samarsky, funcionario de minas, de donde se extrae este mineral. Entonces, por ejemplo, el samario ya lleva el nombre de alguna persona, en este caso, de un funcionario de las minas donde fue extraído este elemento. Tenemos el silicio, de latín silex, que significa pedernal. Esto porque los compuestos de silicio eran de gran importancia a lo largo de la historia en herramientas y armas. Tenemos el wolframio o tuxteno, generalmente aparece en las tablas periódicas, es tuxteno, puede aparecer de las dos maneras. Este deriva de la wolframita y el tuxteno proviene del sueco tuxten. Esto significa piedra pesada. En países de habla inglesa y francesa se utiliza más el término tuxteno. Pero yo he visto en la mayoría de las tablas periódicas tuxteno. Poco he visto wolframio. Continuamos. Seguimos con los nombres de los elementos. Estos son por mitologías. Tenemos, por ejemplo, según la mitología griega, tenemos titanio por los titanes, niobio por Niobe, hija de Tantalo, Prometeo por Prometeus, Tantalio por Tantalo, Helio por el dios Helios, Selenio por la diosa Selene, Cadmio por Cadmo, hijo de Agenor, rey de Fenicia. Tenemos en la mitología romana al Telurio por la diosa Telus, el Mercurio por el dios Mercurio, el estaño por la diosa Tinia. Tenemos, según la mitología escandinava, al vanadio por la diosa Vanadis, al torio por el dios Thor, el níquel por níquel o nixe, según la mitología germana. Entonces, imagínense, está hasta... ¿De dónde es que es Thor? De los Vengadores, ¿no? Bueno, el torio viene por Thor, por el dios Thor de la mitología escandinava. Continuamos. Tenemos ahora elementos químicos por el nombre de científicos. Tenemos el boro o borio por Niels Bohr, que realizó la comprensión del átomo y la mecánica cuántica. ¿Cómo era el modelo del átomo de Niels Bohr? A ver si lo recuerdan. ¿Cómo era el modelo de él? ¿A qué se asemejaba? ¿A qué se asemejaba el modelo de él? No, él no era el del pudín de pasas. No era el del budín de pasas no. A un sistema solar, se asemejaba, muy bien Daniel y Víctor, se asemejaba a los planetas, al sistema planetario. Bueno, el boro viene de Niels Bohr. Tenemos el copernicio viene de Nicolás Copérnico, que estableció el modelo heliocéntrico. ¿El modelo heliocéntrico de quién? ¿El modelo heliocéntrico de qué? ¿El modelo heliocéntrico de qué? Del sistema solar. Curio viene por Mary y Perry Court, que fueron los pioneros en el campo de la radioactividad. El curio viene por Mary y Perry Court, que fueron pioneros en el campo de la radioactividad. Einsteinio viene por Albert Einstein, que fue el científico más popular del siglo XX, que estableció la teoría de la relatividad. Tenemos el fermio, que viene de Enrico Fermi, que fue el padre de la física nuclear. El flerovio, que viene por Georgi Florov, que fue el descubridor de la fisión espontánea, un proceso físico que se llama fisión espontánea. Tenemos a Gadolinio, por Joan Gadolin, que fue el descubridor de la primera tierra rara, que es un grupo que hay en la tabla periódica que se llama tierras raras. Bien, ahorita son la 1 ya, vayan a su receso y ahorita continuamos con la clase. Quedamos en Gadolinio. Gadolinio por Joan Gadolin, el descubridor de la primera tierra rara, que les dije que era un grupo de elementos de la tabla periódica.
que son los que están acá al final. Esta fila de acá, todos estos son tierras raras. Tenemos el laurencio, por Ernest Lawrence, inventor del ciclotrón y estudioso de la separación de los isótopos de uranio. Luego tenemos el livermorio, por Robert Livermore. Este dio el nombre a la ciudad donde está el laboratorio que sintetizó este elemento, el livermorio. Luego tenemos el meitnerio. El meitnerio fue por Lise Meitner, quien estudió la radiactividad y la física nuclear. Fue parte de los procesos de estudio de la radioactividad y la física nuclear. Luego tenemos el mendelevio, que fue puesto ese nombre debido a Dmitri Mendeleev, que fue el creador de la primera tabla periódica. Imagínense, fue el creador de la primera tabla periódica, ¿cómo no va a aparecer un elemento con su nombre? Mendeleevo se llama. Ese es el elemento número 101, mendelevio. 101, es el elemento 101. Es casi de los últimos elementos que aparecen en la tabla periódica. Tenemos el novelio por Alfred Nobel, descubridor de la dinamita y fundador de los premios Nobel. El novelio por Alfred Nobel. Tenemos también, el novelio es el 102. Está después del mendelevio. Casi todos estos están de últimos, están en las tierras raras. Por ejemplo, el cerio, que fue el primero que les nombré, es el 58. Ese grupo 58 está en el medio de la tabla periódica, pero siempre los colocan abajo, los colocan debajo. Está, a ver, el curio, que es aquí por Mary Perry Curry. Este es ya les digo, el curio, lo había visto ahorita. Está también en el 60 algo, por allí está. El curio es el 60, ya les digo, por los 60, por allí está. No, perdón, el 96, lo estaba viendo, el 96 es el curio. Continuamos aquí con el oganesón. Oganesón es de los últimos. Es en realidad el último de la tabla periódica. Es el 118. Este es por Yuri Oganesian, descubridor de los elementos pesados. Por Yuri Oganesian, descubridor de los elementos pesados. Sí, este descubridor, Oganesian, aún permanece. Bueno, hasta donde se conoce, no sabemos porque el COVID está acabando con tanta población y es una persona mayor, pero lo último que se sabe es que todavía está trabajando como científico. Por aquí Gabriel me señala que todavía está trabajando como científico a pesar de su edad. Por eso es el último elemento del oganesón lleva su nombre, porque él aún todavía está activo en el campo de la ciencia. Tenemos el rockgenio por Willem Conrad Röntgen, que fue el descubridor de los rayos X. Ese también es de los últimos elementos. Ese es el 111, Röntgenio. Es el 111. Tenemos Rutherfordio, por N. Rutherford, quien estudió las partículas radiactivas, la desintegración de los elementos y su modelo atómico, con el cual se dio nombre al núcleo atómico, se descubrió el núcleo atómico. Este Rutherfordio, ya se los voy a buscar, también debe estar entre los últimos, es el 104. Rutherfordio es el 104. Seaborgio, por Glenn Seaborg, que fue quien estudió la química de los elementos transuránicos. Este es el 106. Seaborgio es el 106. El número 106. Su número atómico es el 106. Continuamos ahora con la simbología. ¿De dónde vienen esos símbolos
de los elementos. Ya les dije que quién propuso los símbolos de los elementos, se los mencioné anteriormente. ¿Quién propuso los símbolos de los elementos? ¿Quién propuso esa simbología de los elementos? Jacob, ¿qué? Jacob ¿qué? Berzelius. Jacob Berzelius. Jacob Berzelius. Él fue el quien propuso los símbolos o crear una simbología para esa agrupación de átomos que los llamó elementos. El símbolo es la representación literal de los elementos químicos. Esta representación literal puede aparecer con una o dos letras. Siempre la primera letra, o si es una letra única, va en mayúscula. Esa letra va en mayúscula, siempre va a ir en mayúscula. Y la segunda va a ir en minúscula. Por ejemplo, aquí tenemos el carbono o el carbón. Tenemos el carbono, su número atómico es el 6. El símbolo del elemento químico va a ser una C mayúscula, es una sola letra, por lo tanto va en mayúscula. Luego va el nombre completo, carbono sería, y luego va su masa atómica. La masa atómica del carbono es 12.01. Su número atómico es 6. Tenemos aquí otro ejemplo con dos letras. Tenemos el hierro. El hierro, su número atómico es 26, su símbolo químico es Fe. Si se fijan, la F está mayúscula y la E está minúscula. Nombre del elemento hierro, masa atómica 55.847. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué colocan dos letras? Porque ya está un elemento que se llama flúor, que tiene la F solamente. Está la F solamente y la F va mayúscula. El hierro lo colocan Fe para distinguirlo del flúor. Entonces, aplicando, por ejemplo, lo que les mencionaba del número atómico y de la masa atómica, si yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es, a ver, aquí el hierro no tiene, no me aparece ni una carga positiva ni una carga negativa. Si yo quisiera conocer el número de protones que tiene ese elemento, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el número de protones que tiene ese elemento? Sería, por aquí Camila me dice 26, ¿todos están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que es 26? Sí, todos están de acuerdo. ¿Por qué? Porque el número atómico me expresa la cantidad de protones. ¿Y cuántos serían los electrones? ¿Y cuántos serían los electrones? También sería 26 porque no les estoy señalando ningún tipo de carga. Si yo quisiera conocer el número de neutrones del hierro, pueden aproximar esto a 56, lo pueden aproximar a 56. ¿Cuánto sería el número de neutrones? Sería 30. ¿Por qué? Porque el número de neutrones es igual a la masa atómica menos los protones. Sabemos que los protones son 26. Entonces sería 56 menos 26 son 30. Vamos con el del carbono. Vamos a calcular el del carbono. ¿Cuánto sería su número de neutrones? ¿Cuánto sería su número de neutrones? Sería 6. La masa atómica es 12 menos los protones que son 6. Bien, continuamos ahora con esto que está acá. ¿Por qué esto está malo? Los dos están malos. ¿Por qué están malos? ¿Por qué los dos están malos? El primero porque las dos letras están en mayúscula. Debería ir la A en minúscula. Sería mayúscula, minúscula.
Y el segundo porque los dos están en minúscula. Debería ir la H en mayúscula y la G en minúscula. Bien, ahora vamos con la representación del átomo de un elemento. Es decir, cómo les puede aparecer expresado en algún ejercicio. Puede aparecer así, de esta manera, o en las tablas periódicas les puede aparecer así. Tenemos el elemento, tenemos la E con el número atómico. La E va a ser el elemento. Aquí tenemos la simbología. Aquí tenemos la simbología. E es el elemento. A significa número de masa. La Z es el número atómico. La N va a ser el número de neutrones. Y la Q va a ser la carga iónica, que puede ser positiva o negativa. Entonces, cuando les aparezca por allí algún ejercicio, esa va a ser la simbología. La E es el símbolo del elemento. La A es el número de masa. La Z es el número atómico. N son los neutrones. Y la Q significa carga iónica, que puede ser positiva o negativa. ¿Cómo saber? Por ejemplo, si nos vamos a la diapositiva anterior. Si nos vamos a la diapositiva anterior. Ya, un momentico. Esto que está aquí, la C sería, ¿qué letra? Si nos vamos a lo que les presenté en la otra diapositiva, la C es ¿qué letra? La C es ¿qué letra? Miren, si yo tengo esto aquí, la E, si la M significa que es el símbolo del elemento, entonces aquí en esto, la E va a ser la C. Este 6 sería ¿qué letra? Este 6 sería ¿qué letra? Sería la Z, que es el número atómico. Y este 12.01 sería la A. Muy bien. Entonces, de esa manera puede aparecer expresado un elemento de la tabla periódica. El elemento solo con el número atómico, solo con el número de masa, perdón, el elemento con el número atómico y el número de masa, el elemento con el número de masa y la carga. La carga iónica siempre se las va a dar el ejercicio. El ejercicio siempre les va a decir si es un anión o si es un catión. Y si no les aparece ni el positivo ni el negativo, quiere decir que es un átomo ¿qué? Si no les aparece el positivo o el negativo, es un átomo ¿cómo? Un átomo neutro. Entonces ahí ya sabemos que el número atómico va a ser igual al número de protones y el número de electrones. Va a ser igual cantidad de protones y electrones. Si no les aparece carga positiva o carga negativa. De todos modos, eso lo vamos a ver la próxima clase cuando les explique los iones. Ahí les voy a señalar cuáles son los aniones, cuáles son los cationes, los tipos de átomos. Y allí vamos a empezar a trabajar con los ejercicios. Cuándo se gana electrones, cuándo se pierde electrones. Bien, con esto terminamos las diapositivas de esta clase. Como les dije, el tema se los voy a dividir en dos partes, para que la próxima semana comencemos a trabajar con ejercicios. Entonces les voy a hacer algunas preguntitas sobre el tema. A ver, ¿quiénes fueron los primeros que dieron el nombre de átomo? ¿Quiénes fueron los primeros que dieron el nombre de átomo? ¿Quiénes fueron los primeros que dieron el nombre de átomo?
Leucipo y Demócrito. Muy bien, Leucipo y Demócrito, quienes crearon la escuela de atomistas. Ellos decían que venía del griego a, que significa sin, tomo, que significa división, que sería sin división, una materia concentrada sin división. Anteriormente se creía que no tenía partículas subatómicas, o sea que el átomo era una sola masa y no tenía otras partes. Ya luego se fue descubriendo el electrón, el protón y el neutrón. A ver, ¿cuáles son las dos zonas del átomo? Las dos zonas del átomo. ¿Cuáles son las dos zonas del átomo? Interna y externa. En la externa, ¿a quiénes nos vamos a encontrar? En la externa, ¿a quiénes nos vamos a encontrar? A los electrones. Muy bien. ¿Esos electrones tienen carga de qué tipo? Negativa. Muy bien. Y en el centro, en el núcleo, en la zona interna, ¿a quiénes nos vamos a encontrar? ¿O cómo se llama esa zona interna? Están los neutrones y los protones, que me conforman el núcleo. Muy bien. Me conforman el núcleo. A ver, otra preguntita por aquí. ¿Cuál es ese elemento que viene del griego neos, que significa nuevo? ¿Cuál es ese elemento que viene del... Ajá, muy bien, neón. Neón viene del griego neos, que significa nuevo. ¿Y cuál es ese otro elemento que también tiene nombre así de que era algo nuevo, algo extraño que apareció? También es un gas noble también. El neón, el criptón, no, el criptón no, otro gas. Casi todos los gases, bueno, sí. El neón, el criptón y había otro. El xenón, sería el xenón. A ver, ¿cuál es el último elemento de la tabla periódica? Hasta ahora. Hasta ahora, ¿cuál es el último? Que por allí me mencionaron que esa persona todavía seguía vivo. Orgozón no, algo así, pero no es orgozón. Oganesón, oganesón, oganesón. Oganesón, sin la R. Organesón no, oganesón. A ver, ¿por quién el elemento mendelevio? ¿Por quién? Mendel no, Mendel es de biología, Mendel es de la genética, de las leyes de Mendel, cruces, todo eso. Por Mendeleev, Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev. A ver. A ver. El torio, ¿por quién viene el torio? El torio, ¿por quién viene? A ese no se les olvida, ¿verdad? Por Thor. Por Thor, que era un dios de la mitología escandinava. A ver. El boro ¿por quién viene? Por Niels Bohr, muy bien. A ver, ¿cuál más? El borio viene por Niels Bohr. Hay el boro y hay el borio, ¿ya? No se vayan a confundir. Está el boro, que es la B sola, y el borio, que es el de Niels Bohr, que es BH. No lo vayan a confundir. Está el boro, que es el que tiene número atómico 5, y el borio, que tiene número atómico 107. Con H, borio, con H y con I, borio. Boro es otro. Vamos con
A ver. El telurio. Telurio. ¿El telurio de dónde viene? ¿El telurio de dónde viene? Es de las mitologías. ¿De quién? Para ver, por aquí me dicen de Telus, me dicen por aquí. Por la diosa Telus. Por la diosa Telus. ¿Por qué la plata, si la plata se escribe con P, porque su símbolo es AG? Debería de ser P o PL. Porque su símbolo es AG. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese AG? No, la plata, el plomo no. La plata, porque su símbolo es AG. Muy bien, Joaquín, por la palabra argentum. Por la palabra argentum. La plata viene del latín argentum. Entonces, por eso su simbología viene de esa palabra, no de plata, sino de argentum. Por eso es AG. Continuamos. Vamos con el uranio. El uranio, ¿de qué planeta? El uranio viene del planeta Urano. A ver, ¿cuál otro elemento viene por un planeta? ¿Cuál otro elemento viene por un planeta? Plutonio, ¿cuál más? Neptunio, ¿cuál más? Y por algo del espacio, no solamente del planeta. El cesio, me dicen por aquí, ¿el cesio viene de dónde? ¿El cesio viene de dónde? ¿Están seguros que es el cesio? Es el Cerio, por el planeta enano Ceres. Es el Cerio, no cesio. El cesio es otro. Está el cesio y está el cerio. Cesio es CS. Cesio es CS. El cerio es otro. Copérnico. ¿Copérnico viene por quién? Copérnico, está facilito. Por Nicolás Copérnico, muy bien. Copernicio es que se llama el elemento. Vamos con, a ver, otro por aquí. Uno facilito, Rudefordio. Rudefordio. Por Rutherford. A ver. Gadolinio. Gadolinio. No, no es por Galileo. Por Galileo es otro. ¿Cuál es el de Galileo? A ver si se lo sabe. Gadolinio por Gadolín. ¿El de Galileo cuál es? El Galio. Muy bien. El Galio sí es de Galileo. Ya les iba a preguntar uno por aquí. Se me pasó. Prometeo. Prometeo. ¿Prometeo por quién? Prometeo, el dios que creó el humano, me dicen por aquí. Fermio. Fermio. Por Fermín, no. Por aquí se los voy a buscar. Por el padre de la física nuclear, Enrico Fermi. Muy bien, ese sí. ¿Y cómo se llama el de Einstein? ¿Cómo se llama el de Einstein? Einsteinio, muy bien. Actinio. Proactinio es por quién? Proactinio es por qué. Está el actinio y está el proactinio. Está el actinio y está el proactinio. ¿Quién fue primero? ¿Proactinio o actinio?
Es un derivado del actinio. Entonces fue primero, ¿cuál? El actinio. El actinio y proactinio, porque pro significa origen, entonces que se originó del actinio. Entonces el proactinio es un derivado del actinio. A ver, ya por aquí vi una. ¿Cuál es la que se usaba anteriormente para aliviar los dolores de cabeza? ¿Cuál es la que se usaba anteriormente para aliviar los dolores de cabeza? Ya por aquí me la dijo alguien. Vamos a esperar a ver quién más la sabe. Ya Víctor me la dijo. Víctor ya me la dijo. Ya Víctor me la dijo. Vamos a esperar si alguien más la sabe, Víctor. Vamos a esperar a ver si alguien más la sabe. Nadie más la sabe, solamente Víctor. Que pregunté que cuál es el elemento que lleva ese nombre debido a que anteriormente se utilizaba para aliviar los dolores de cabeza. No, no es el manganeso. Es el sodio. Por aquí se los voy a buscar. Sodio, del árabe suda, dolor de cabeza, ya que el carbonato de sodio se utilizaba para aliviar los dolores de cabeza. Vamos con una última. Vamos con una última preguntita. ¿Cuál es el que lleva el nombre de un coronel? ¿Cuál es el que lleva el nombre de un coronel? ¿Cuál es el que lleva el nombre de un coronel? El coronel ruso. ¿Cuál es? Es el Samario, muy bien. Es el Samario el que lleva el nombre de un coronel ruso. Bien, con esto terminamos.